Yo le agradezco a Dios, la verdad, de que me dé la oportunidad. Yo tenía ya algunos años deseando venir, conocerles, y al fin Dios me lo concedió. Así es que pues toda la gloria para Él. Amén, amén. Nos agradecemos pues que venimos de compañeros con Tony y Martita. Gracias Armando y Lina por su hospitalidad y su cariño. Así es que mientras Armando decía lo que les comentó, inmediatamente vino a mi mente cuando iniciamos Casa de Oración hace 35 años. Empezamos con los que hoy son los pastores de Casa de Oración. Ustedes los conocen: Chuy García, Toño Ortiz, que estuvo aquí. A todos ellos me tocó celebrar su matrimonio, y Dios empezó a bendecir el ministerio. Y en una ocasión, jamás se me olvidará, porque en un lapso de 6 meses ya había un grupito de 60, 80, casi 100 personas. Entonces un día el Señor me habló, me dijo: mira, Chuy, lee Juan, el Evangelio de Juan. Empecé a leerlo, y por allí en el capítulo 3, donde dice el Señor, le dice a sus discípulos que dice: verdadero es el dicho, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Dice: vosotros cosecharon lo que no sembraron. Entonces cuando yo leí eso, el Señor trajo a mi mente justamente, fíjense bien, a un misionero de aquí del estado de Texas. Este hombre se llama David Booth. Él era bisnieto de William Booth, el fundador del Ejército de Salvación en Inglaterra. Y él fue uno de mis maestros en el seminario, David Booth. Y él estuvo años ahí como misionero, y un día llegó conmigo a despedirse, pero con lágrimas en sus ojos, pero así llorando. Dice: Chuy, dice, me regreso a mi tierra. Yo soy de Texas, no recuerdo exactamente la población ahora, pero lo que sí recuerdo es que era de aquí de Texas. Dice: y me voy. Le digo: pero lloras de tristeza. Dice: bueno, sí, de tristeza porque amo este país, pero el Señor me está diciendo que me regrese. Dice: pero me voy triste, así dijo, porque no vi fruto de mi labor, de mi trabajo. Y yo le dije a él: no, David, no, mira, el trabajo del Señor no es en vano, no es en vano. Y se despidió, pero nunca se me olvidó ese episodio de cuando el Señor me dijo lo que les comentaba. Pasaron los años y ya habían sido unos 6, 7 años, y que me lo encuentro, hermano. Me lo encontré en El Paso, ¿sí? Pero fue una circunstancia totalmente de Dios. Entonces cuando yo lo vi, le dije: David, no era una iglesia, me lo encontré así en un mall. Entonces le dije: David. Me dice: Chuy, ¿qué haces? Le dije: oye, tengo algo que decirte. Y él me dice: he escuchado que Dios te ha bendecido mucho. Y le dije: sí, pero yo te quiero decir algo. Cuando tú te despediste y que iniciamos Casa de Oración, Dios me dio esta palabra, y en esa palabra incluía, dice: mira, tú sembraste lo que no, tú cosechaste lo que no sembraste. Y David fue un sembrador. Yo llegué a viajar con él a poblaciones donde casi nos corrían a pedradas, y no veía él el fruto. Entonces yo le dije: ¿sabes? Te voy a decir algo, pero tú tienes parte del fruto o de la cosecha de la bendición que nosotros estamos cosechando, porque tú sembraste. Y yo le dije al Señor:
que cómo me gustaría decírtelo, y hoy te encuentro, mira. Y él se quedó así. Yo le dije, sí, tú eres participante, porque yo solamente coseché lo que tú sembraste. No, aquel hombre empezó a llorar, dice, ¿de verdad? Le digo, claro que sí, tú eres partícipe. Entonces cuando él me dijo, Armando, que íbamos llegando, me dijo eso, me acordé de él. Yo nada más estoy cosechando lo que otros sembraron, y esto, fíjense, ¿cómo regresó? Y bueno, de alguna manera estamos ligados con él, con ese misionero, porque él formó parte de mi vida espiritual en mis primeros años. Así es que pues donde esté, ya no tengo noticias de él, no sé si vive o no, han pasado muchos años, pero si está aquí en la tierra, pues que Dios lo bendiga mucho. Y cuando estemos allá en el cielo, si es que está allá, yo no sé, la verdad perdí el contacto, pues que disfrute la presencia de Dios, y ya platicaremos mucho, y allá le diré, mira, pues te voy a presentar a los hermanos de Jacksboro, porque pues es parte de lo que tú hiciste. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿no? Así es que cada uno de nosotros tiene su parte en el cuerpo de Cristo, y cada uno necesita hacer su tarea, lo mejor que se puede, y toda la gloria, ¿para quién es? Para el Señor. Amén. Bueno, en esta noche yo quiero hablarle precisamente de la fidelidad de Dios. El tema lo he titulado Confiando en la fidelidad de Dios. Vamos a leer un texto para tomarlo de base. Es Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Qué buenos recuerdos me trajo el hermano cuando mencionó eso. Gloria a Dios. Deuteronomio 7:9. Aquí está hablando el Señor mismo, y le está diciendo a Moisés, a su pueblo, le dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias. Estamos muy contentos, agradecidos, Señor, porque tú has bendecido tu obra, Señor, es tu obra, tú la edificas, nosotros solamente somos colaboradores. Yo te doy gracias, Señor, por haberme permitido conocer a mis hermanos de acá, de esta parte en el estado de Texas. Gracias, Señor, porque tú tenías en tu corazón este día y nos has dado gozo y alegría de saber, Señor, cómo al paso de los años tú eres quien ha bendecido la obra. Yo sembré, dijo Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo has dado tú, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú nos enseñes. Queremos conocerte más, queremos conocer más acerca de tu fidelidad, de lo que tú eres capaz de hacer, de cumplir lo que dices, de cómo cumples lo que dices. Señor, dame abundancia de palabras para sembrar en el corazón de mis hermanos, y abre sus corazones, Señor, para que tu palabra caiga en buena tierra y dé buen fruto, Señor, en su tiempo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Quiero que noten en este versículo que acabamos de leer que Dios mismo nos da, lo hace de manera imperativa, o sea, como un mandamiento, y dice: conoce pues. ¿Qué quería aquí Dios que conociera a Israel? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dice: Dios fiel. Conóceme, que yo soy fiel. Es lo que le está diciendo a Israel. La fidelidad de Dios, hermanos, es el atributo que Él tiene, que Él es así, Él es fiel, y este atributo nos garantiza que Él nunca nos va a abandonar. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Él prometió estar todos los días hasta el fin del mundo, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Nosotros somos los que luego titubeamos, pero Él no. Su fidelidad nos garantiza que Él permanece fiel a nosotros, aunque nosotros a veces no seamos fieles. O sea, Él no es como nosotros.
La palabra hebrea que se traduce por fidelidad también tiene por lo menos otras 3 traducciones. La palabra hebrea es emuná y se traduce también por firmeza. Es decir, que la fidelidad de Dios es firme. Eso significa firme, es sólida, es como un pilar que no lo mueve ningún terremoto, ¿sí? También se puede traducir como verdad. Y esto habla de que la fidelidad de Dios es verdadera. Él no nos va a mentir nunca. Si Él dice que va a estar con nosotros, Él está con nosotros. Aunque nosotros a veces en los sentimientos no lo sintamos. Pero acuérdense que el cristianismo no es de sentir, sino de creer. Porque el justo por la fe vivirá. Y mucha gente confunde este principio y dice: ay, hoy no sentí a Dios. Es que no necesitamos sentirlo para creer. Necesitamos creer, nada más, independientemente si lo sentimos o no. ¿Ustedes creen que Abraham, cuando estaba ofreciendo a su hijo a su hijo Isaac, él sentía bonito? No, pero obedeció. Y la Biblia dice que Abraham por la fe obedeció. Entonces, no hay que confundir eso, ¿sí? Somos gente de fe. Si yo no lo siento, eso no significa que Él no esté. Si lo siento, pues que bueno, lo disfruto, pero a veces no sentimos a Dios. ¿Por qué? Porque andamos en pruebas, en situaciones difíciles. Entonces la fidelidad de Dios es verdadera. Él no se va a negar. Pero también se puede traducir por lealtad. O sea, Dios es leal a sus promesas. Y esto, hermanos, esta fidelidad que Dios, este atributo de Dios es algo que simple y llanamente significa que Él promete y lo cumple. Promete algo y lo cumple. Su fidelidad es eterna. Fíjese, la fidelidad de Dios no disminuye, pero tampoco aumenta. La fidelidad de Dios tampoco se desgasta, como se desgasta una ropa o unos zapatos. No, la fidelidad de Dios es constante, 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 constante. ¿Se imagina cómo fluye la fidelidad de Dios? Como Él es fiel, de una manera constante, constante, constante. No se detiene, o sea, no disminuye, no aumenta, no se corroe, nada. Esa es la definición de fidelidad del Señor. Bueno, por consiguiente, conocer este atributo de Dios, cuando el Señor dice: conoce que yo soy tu Dios, que yo soy Dios y soy un Dios fiel. Pues cuando conocemos este atributo de Dios, nos libera de la inseguridad, de la ansiedad, del temor, de la duda. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda a ver el mañana con la seguridad y con la firmeza de que Él siempre estará con nosotros en medio de la inseguridad de este mundo. ¿Se fijan cómo la economía, por ejemplo, cambia? Un tiempo está de bonanza, otro tiempo disminuye, otro de plano se va al suelo. Bueno, así vivimos en este mundo inseguro, pero la fidelidad de Dios no es como la economía de los países. Él es constante, constante, ¿sí? De tal manera que el que ayer cuidó de nosotros, ayer, cuidará hoy de nosotros. Y si Dios cuidó ayer de nosotros y hoy cuidó de nosotros, ¿por qué mañana no? Pero a veces los cristianos asumimos que por el hecho de ser cristianos, como que nunca nos vamos a morir. Pero de algo nos tenemos que morir. ¿Están conscientes de eso? Porque una de las consecuencias del pecado fue la muerte espiritual, pero también la muerte física. Y para el cristiano, cuando muere, ustedes habrán ido a algún velorio donde la gente dice: ay, tuvimos la pérdida de nuestro querido amigo, etcétera, etcétera. Pero Pablo no dice que es pérdida, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es. O sea, para nosotros es una ganancia. ¿Sí? Entonces, ciertamente Él nos ha cuidado y nos ha librado de muchas cosas para cumplir su propósito en nosotros. Pero llegará un día en que
partamos con el Señor. Ahora, si está en su plan que nosotros queremos para cuando Él venga, bueno, pues gloria a Dios también, ¿no? Porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y recibiremos al Señor en las nubes. Y bueno, ustedes saben esto, que el Señor va a venir por nosotros. ¿Cuántos lo están esperando? Ahora, Él va a venir, ¿por qué? Simplemente porque Él lo prometió. ¿Sí? Pero acuérdense que Pablo escribió, dice: yo les escribo a los tesalonicenses, a ustedes cristianos, estoy en una versión parafraseada, acerca de los que ya se murieron antes de que Cristo venga, para que no se desesperen. Anímense los unos a los otros, porque el Señor vino con voz de mano, con trompeta de Dios vendrá, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Luego los que quedamos con vida seremos transformados. Bueno, entonces el concepto completo de cuidado de Dios es que sí es una realidad, que el que cuidó ayer de nosotros cuida hoy y puede cuidar mañana y pasado mañana, dentro de todos los años que tú estés aquí. Pero llegará un día en que quizás, o lo más seguro, es que todos nos vayamos a su presencia, de alguna o de otra manera. Pero conocimos al Señor que nos cuidó. Yo sé que ustedes tienen infinidad de testimonios de cómo Dios nos ha liberado, ¿sí o no? De cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios ha enviado a sus ángeles alrededor de nosotros. Esa es la vida cotidiana de un cristiano. En 1 de Pedro 5:7, Pedro conocía la fidelidad de Dios, conocía que Dios era fiel, y él escribió, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ansiedad aquí significa preocupación, habla de las preocupaciones. Fíjate, dice, echando todas vuestras preocupaciones sobre Él. Pero luego dice el texto, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, cuidado en todos sentidos. Material, espiritual, cuando estamos tristes nos consuela. Él está velando, Él es nuestro pastor. ¿Entiende? Pero necesitamos conocerlo. Entonces, si aquí Pedro dice, miren, no se preocupen tanto. Toda preocupación que ustedes tienen, pónganla en el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, fíjense bien quién lo estaba diciendo. Alguien que conoció la fidelidad de Dios. Alguien que llegó a caminar sobre las aguas. ¿Se acuerdan aquel pasaje? Pero por quitar su vista de Jesús comenzó a hundirse. Pero el Señor no lo dejó que se hundiera. Podemos navegar nosotros en este mundo y en determinado momento poder sentir que nos estamos hundiendo, pero Dios es fiel, hermano. Y siempre nos va a tender su mano. Pero todo esto, ¿cómo lo obtenemos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo experimentamos? Por la fe. Porque el justo por la fe vivirá. De tal manera que el que ayer suplió tus necesidades, las suplió hoy también. Y las suplirá mañana. ¿Por qué no? ¿Sí? Si hace usted un breve repaso así ahorita, y yo le pregunto, ¿cuántas veces en el pasado el Señor cuidó de usted y le suplió, a veces hasta los detalles más mínimos? ¿Tienen algún testimonio, verdad que sí? Claro que sí. Bueno, ese Dios que ayer suplió tus necesidades, las suplió hoy también. Y las suplirá mañana. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Gloria a Dios. Aleluya. Déjenme contarle una historia que yo viví maravillosa, de las que marcaron mi vida en mis inicios como cristiano y cuando pues, yo estaba iniciando mi preparación para el ministerio. Yo estaba recién casado con mi esposa y yo ya habíamos recibido el llamamiento para servirle. Estábamos esperando el momento oportuno para dejar todo y servirle. Y justo en el momento donde más me estaba bendiciendo el Señor, en el trabajo donde yo estaba, que en un lapso de 6 meses me aumentaron 3 veces el sueldo, y a los 6 meses
el gerente general de una empresa muy grande me dijo que quería que yo fuera el gerente de un departamento donde había como 800 empleados. Me dije, y yo te voy a preparar. Y dice, y te va a ir muy bien. Dice, te vamos a dar prestaciones extraordinarias, todo lo que todo trabajador quiere, ¿no? Y justo cuando estaba a punto de iniciar esa preparación, el Señor me llama y me dice, ahora deja todo y sígueme. Y yo anhelaba servir al Señor. Y recuerdo que fui y le comenté al pastor y se emocionó el pastor. Y me dice, ¿sabes? Yo, ahora, entrar en ese tiempo a una escuela bíblica, en un internado, porque era un internado y era un curso de 3 años, pues hay costos. Había que pagar, en ese tiempo se pagaba semanalmente. Entonces el pastor me hizo una promesa y me dijo, mira Chuy, si tú le obedeces al Señor, te doy una beca completa, me dijo. Tú y tu esposa no vas a pagar ni un centavo. Y yo dije dentro de mí, ay Señor, qué fiel eres, estás supliendo, porque resulta que yo tenía mis ahorros, pero en una ocasión, antes de que Él me llamó, el Señor me dijo, todo lo que tienes lo vas a dar de ofrenda. Mire, todo lo que yo tenía ahorrado, yo simplemente obedecí. Así lo metí en un sobre y en la siguiente reunión y todo lo puse ahí en un sobre. No recuerdo la cantidad, pero a mí se me hacía mucho. Era todo. Entonces yo dije, ay Señor, gracias por tu fidelidad. Dice, no, pues adelante. Y llegamos, nos asignaron un departamento pequeño y todo, ¿no? Estábamos felices. Y llega la primera semana donde había que pagar. Entonces había un sistema de bocinas donde llamaban, fulano de tal, pase la administración, decían, por ejemplo, ¿no? Y llegó el primer día de pago y empezaron a nombrar y yo estaba haciendo cosas. Yo dije, no, pues yo no me preocupé, ¿no? Y que me llaman, Chuy y Vicky Olivares, pasen a la administración. Entonces llego y me presento y le digo, oye, ¿qué pasó? No, pues necesitan pagar su semana. Yo le dije, no sé si te ha pasado algún memorándum, algún recado, pero el pastor nos dio una beca. Dice, no, pues no tengo nada. Entonces, déjame ir a hablar con él. Y ya lo abordo, le digo, oye pastor, fíjese que me están cobrando. Y dice, ay, chico, estoy muy apenado. Dice. Le digo, ¿por qué, hermano? Dice, es que no vamos a poder. No vamos a poder darte la beca. Yo le dije, hermano, pero es que usted me la prometió. Fíjate cómo de recibir una instrucción de Dios y de pronto bajamos la vista y la ponemos en un nombre. Yo le dije, hermano, es que usted me prometió, ¿qué voy a hacer? Entonces él me dijo, hermano, discúlpame, pero no vamos a poder, está muy ajustado el presupuesto. Yo dije, hermano, entonces, ¿qué hago? Dice, pues ora. Entonces yo voy a orar, le digo, Señor, el asunto aquí, y el Señor me dice, no vas a salir afuera otra vez a trabajar. No en tu caso. Espera en mí, me dijo. Ay, hermanos, pues yo sé que ustedes han tenido sus pruebitas, ¿no? Pero pues ya con una esposa, o sea, para mí era algo tremendo. Y bueno, esa primera semana se acumuló. Y llega la segunda semana y pues ¿de dónde? ¿Cómo? Entonces esperábamos que llamaran y no nos llamaron. Entonces yo fui y me presenté y le dije ahí a la secretaria, oye, no nos nombraste, no he podido pagar la otra semana. Dice, qué bueno que vienes. Dice, oye, te quiero contar algo tremendo que pasó. Pero hasta ella así puso una cara como de extrañeza. Dice, oye, Chuy, dice, fíjate que en la semana vino un señor, un hombre, nunca yo lo había visto en la iglesia, pero un hombre imponente, dice. Mira, yo creo que fácilmente medía los 2 metros. Estaba rubio, dice, con ojos azules. Tenía una paz en su rostro y venía vestido con un traje, pero muy elegante el hombre. Le digo, ¿y? Dice, pues llegó y me dijo,
¿Cuánto es lo que tienen que pagar Chuy y Vicky en los 3 años que dura el curso? ¿Cómo? Si me puso a multiplicar, no, pues no sé, déjeme ver, y empezó allí con su maquinita, de esas viejitas, hace muchos años de eso, ¿no? Empezó allí, no, pues tanto, dice, y que saca y me paga, dice, todo tu curso. Yo le dije, ¿y ese quién es o qué? Para decirle, mira, no sé, dice, no sé, pero quedó ahí una sensación muy extraña, no sé, yo no sé. Pasaron, yo nunca lo volví a ver, yo nunca lo conocí, pero después Dios me reveló, me mostró que había enviado un ángel. Después yo le comenté a esta secretaria, oye, no fue un ángel del Señor. O sea, yo no tengo la menor duda. Bueno, esa fue una prueba que en un momento crucial para mí, yo necesitaba que Dios se manifestara. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Pero esta historia que yo le comenté, le acabo de comentar, a usted no le beneficia en nada. ¿En qué? ¿Verdad que no? No le beneficia en nada. Nada más oye y puede decir, ay, sí. Y a lo mejor usted está dentro de su corazón diciendo, Señor, ayúdame. Entonces, en realidad, de una manera práctica, no le ayuda en nada. ¿Por qué? Porque usted necesita conocerlo. Usted. Yo lo conozco. Yo sé que ustedes lo conocen, pero Dios nos quiere llevar siempre de gloria en gloria. Nos quiere llevar poco a poco y que lo vayamos conociendo más y más cada día a profundidad. Por consiguiente, lo que usted esté pasando hoy, si Dios le suplió ayer y está esperando quizá que Dios le supla, o ya este día ya terminó y sigue aquí vivito, bueno, ¿por qué no le va a suplir mañana? Él tiene multiformes maneras de hacerlo, pero usted tiene que conocerlo. Hay un hermano ahí en la congregación, él no es de los pastores, pero ya predica. De esto hace 3 semanas, 4 semanas, cuando mucho. Y me dijo, pastor, fíjese que estoy en un apuro, yo necesito $4,000, o sea, el equivalente. Yo se lo pongo en dólares para que entienda. Dice, necesito $4,000, no tengo y me urge, me dice. Ore por mí, dice, es que fíjese que me llegó una carta justamente hoy del banco que me prestan hasta 10,000. Dice, y le dije, no agarres el préstamo, porque tú te van a cobrar. En México los intereses del banco no es como acá, allá te cobran dineral. Y le dije, no, ¿por qué mejor no esperas en la fidelidad de Dios? Y me miró así, pero pastor, es que en 3 días, en una semana, yo tengo que dar ese dinero. Le dije, ¿te atreverías a confiar en Dios? Y miraba a su esposa y él le dije, hazlo, no pidas ese préstamo, Dios quiere manifestarse. Y le empecé a hablar, le dije, mira, algunos cristianos en su desesperación por solucionar sus cosas se precipitan y no le permiten a Dios que obre, y ponen su fe en el compadre. Voy a ir con el compadre que me preste los $1,000. Voy a ir con el banco para que me preste los 5,000. Voy a ir con mi comadre, voy a pedir un préstamo en el trabajo, y no dan oportunidad. Y pues Dios se queda así, a ver cuándo se te ocurre confiar en mí. Y yo le dije, ¿te atreverías a confiar? Y me mira y me dice, ¿sabe qué, pastor? Sí, asumo el reto. Ok. Al otro día me llama y me dice, pastor, me acaban de invitar a predicar a una iglesia en California. Y dice, pues es este fin de semana. Y pues dice, yo oré y el Señor me dio el pase y voy a ir. Él, en su mente de él, era la primera vez que él aceptaba una invitación. Y yo se la avalé, pero es más, yo ya ni tenía muy presente la necesidad que él tenía. Y él es un hombre muy fiel. Y se fue a predicar.
Cuando regresa, me manda un WhatsApp, me dice: Pastor Chuy, necesito hablar con usted en este momento. Aquí estoy en la iglesia. Y ya nos encontramos. Digo: ¿qué pasó? Dice: pastor, dice, mire, ¿se acuerda que fui a predicar a una iglesia? Dice: mire, era una iglesia bien chiquita y el pastor era un ancianito como de 90 años. Dice: y prediqué, y cuando terminé me dice: ay, mi hijo, y me abrazó. Dice: nos bendijiste mucho. Dice: ¿sabes? Yo soy de una denominación muy grande aquí en los Estados Unidos. Dice: y va a haber una reunión de los pastores de esta zona por acá, y son muchos, como 300. Dice: y es de los matrimonios de ellos. Dice: ¿les llevarás tú una palabra? Ay, hermano, pues acepte, hermano, acepte. Dios me dijo que le dijera: acéptelo. Y él dijo: ok, lo acepto. Dice: mira, pastor, cuando llegué, pues muchos pastores de 60 años de edad, 70, muchos en una trayectoria impresionante. Dice: hubieras visto, pastor, cómo me miraban así con un desprecio, así como diciendo: ¿y este jovencito qué nos enseña a nosotros de la familia, del matrimonio? O sea, ¿qué nos...? Dice: yo me sentí mal porque me miraban así. Había unos que de plano así hasta le decían: qué mala onda, ¿verdad? Qué fea actitud, ¿no es cierto? Dice: pero yo oré al Señor dentro de mí y le dije: Señor, dame palabra. Y empecé a hablar. Mire, pastor, dice, el Señor que se derrama, y yo no sé de dónde salió tanto de mi corazón, que los pastores estaban llorando cuando oré por ellos. Al final, dice, se me acercaban, hermano, y se me abrazaban llorando. Dios me habló a través, ¿sabe qué? Discúlpeme, perdóneme. No, hermanos. Entonces, tienen ahí un apóstol. Entonces se acercó un hombre ya de unos 75 años y le dice: hermano, dice, yo sé que usted no es pastor, yo sé que usted viene con el pastor Chuy Olivares. La verdad, yo no quería, me insistió aquí el pastor, el ancianito. Dice: la verdad, hermano, hasta a mí me habló el Señor, y empezó a llorar el apóstol. Dice: entonces el pastor ancianito, el que me invitó, dijo: hermano, mire, mi iglesia es muy pequeñita. Dice: pues usted la conoció. Dice: pero yo le quiero dar una ofrenda. Le quiero dar $1,000. No, hermano, no es necesario, yo vine de todo. No, hermano, reciba, ándele, por favor. Entonces el apóstol dice: ¿sabe qué, hermano? Pues no le puedo decir pastor, usted no es pastor, pero yo también le quiero dar una ofrenda. Y me dice: ¿cuánto crees que me dio? Le digo: no sé, $3,000. ¿Y 1,000 cuántos son? No. Le dije: ¿ahora lo estás conociendo? Y me dice: no, hermano, qué tremendo. Bueno, yo no sé qué situación usted esté pasando, pero ¿por qué no se atreve a creer que Dios en su fidelidad se va a mostrar? Bueno, pues haga lo que tiene que hacer. Él es fiel, Él no se va a negar. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta? ¿No valéis vosotros más que ellas? Amén. También el que escuchó tus oraciones ayer, las escuchó hoy, y las escuchará mañana. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Había un hombre llamado Zacarías, su mujer Elizabeth, que fueron los padres de Juan el Bautista. Usted conoce la historia, ¿no? Pero ella era estéril. Ellos estuvieron orando por años. Y él estaba un día en el templo, y dice en Lucas 1:13, no tiene que buscarlo. Dice que se le apareció un ángel y le habló, y le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y bueno, de ahí nació. Ahora, ¿cuánto tiempo esperaron un hijo? Algunos años, varios años. Miren, siempre que oramos al Señor, Él nos escucha. Amén. Porque no está sordo. Gloria a Dios. Ahora, escúcheme bien.
Él siempre nos escucha. A veces responde rápido. A veces responde rápido. Amén. Otras veces se tarda. Como con Abraham. Le promete un hijo. ¿Saben cuánto tardó Abraham en recibir su hijo? 25 años. Pero le respondió. El problema con estos principios es que doctrinas nuevas han entrado dentro del cristianismo de hoy. El día de hoy enseñan a los cristianos: te voy a dar 10 pasos de cómo recibir tus oraciones ya. 15 pasos para que Dios conteste todas tus oraciones. Eso es mentira. Ese no es un buen mensaje. Parece bíblico, pero no lo es. Por eso muchos cristianos se frustran, porque les enseñan todo medio torcido, porque ahí está. A veces Dios responde rápido. Hay muchos casos en la Biblia. A veces se tarda y a veces no concede la petición. Amén. Y eso es algo que tenemos que saber. Pero también tenemos que saber por qué el Señor responde oraciones, porque Él es fiel. Que aunque se tarde, Él por su fidelidad, si está en su plan, en su propósito, te lo va a contestar, tarde o temprano. Y si no, no te va a responder. Que de hecho es una respuesta, es no. Amén. El problema, decía, es que nos han enseñado mal, o hemos escuchado muchas cosas y seguimos escuchando. Ahora hay un problema con internet, con YouTube, que tiene cosas buenas, pero también tiene cosas que no son muy adecuadas. Entonces la gente se desespera y hasta le ponen al Señor: te doy 3 días para que me contestes. Eso es una falta de respeto a Dios. Amén. Porque Dios no quiere hijos caprichosos, ¿verdad que no? ¿Tú le das a tu hijo de 6, 8, 10 años todo lo que te pide? A ver, les estoy preguntando. ¿No? Imagínate, tu niña de 9 años te dice: préstame las llaves de la camioneta porque me voy a ir hasta Dallas. Me voy por el freeway. ¿Tú le sueltas las llaves? A veces nos pedimos cosas y la niña a lo mejor no entiende y va a decir: no me amas, ¿verdad? ¿Por qué no me amas? Si me amaras me sueltas la llave. Y tú dices: porque te vas a matar, niña. ¿Has manejado antes? No, pero Dios me va a cuidar. No. Entonces, tú por tu amor hacia tu niña o tu niño no se la sueltas, ¿verdad que no? Pues así es Dios. A veces le pedimos cosas, si están en su plan nos la responde, pero a veces nos dice que no. A veces tarda. Yo tardé 17 años para que mi hijo, el mayor, se convirtiera a Cristo. Y oraba, y bueno, cuando entró a la edad de la adolescencia, se pone como todos los adolescentes. ¿Quién sabe qué les pasa? Pues así me puse yo también. Terrible. Pero el Señor, hermanos, cumplió su promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero tuve que esperar con paciencia. ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quiere uno? Orar y que el Señor nos responda. Pero a veces se tarda en meses, hermano. Y a veces dicen no. A veces dicen sí o yo. Pero a veces dicen no. ¿Sabe por qué a veces dicen no? ¿Se acuerdan de Pablo cuando dice que él narra su experiencia allá en Corintios y dice: para que la grandeza de las revelaciones que Dios me ha dado no me exaltasen sobremanera, no me enorgullecieran sobremanera, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofeté. Abofetear en el griego significa traspasar con algo puntiagudo la carne. Algunos eruditos de las escrituras dicen que hay dos interpretaciones: una de que tenía una enfermedad física
y otra de que eran las persecuciones que pues lo hacían sufrir, porque lo persiguieron por todos lados al apóstol Pablo. Pero cualquiera que éstas sean, a él le dolía, sufría. Y él dijo: yo he rogado 3 veces al Señor que lo quite. Pregunta, ¿se lo quitó el aguijón? No. No. O sea, le respondió su oración y le dijo no. Dijo: yo 3 veces he rogado y él me ha dicho: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Ahora, escúchame, porque aquí viene un punto importante. Pablo dijo, él entendió por qué Dios no le respondía la oración. Dijo: oh, Señor, ahora entiendo, porque si tú me la quitas, me vuelvo un hombre orgulloso. Entonces dijo: no, entonces me voy a gloriar, me voy a gozar, a pesar de que sufra, a pesar de que me duela, me voy a gozar, porque Dios, que me ama, me está tratando conmigo, y esto es parte de la fidelidad. Por su fidelidad y amor a él y al plan que tenía para Pablo, no le quitó el aguijón, pues no se le va. Hay cristianos que dicen: ay, Señor, ¿por qué? Si bendijiste a aquel hermano, mira, hasta su negocio, esto tiene una sucursal, y mira yo, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué yo no? Yo he llegado a una conclusión a través de los años, entendiendo y conociendo al Señor respecto a esto. Estoy convencido yo he visto con mis propios ojos cómo a unos el Señor en su soberanía les da cosas materiales más que a otros. Algunos hasta en abundancia les da, y a otros los mantiene como a los judíos en el desierto, con puro maná. Cada día recibían, cada día tenían que ir a salir, cada día salían para tener que recibir el maná, pero Dios los mantenía. Y yo estoy convencido, por algunas experiencias que he vivido, estoy convencido porque el Señor a algunos los mantiene con el pan de cada día, y quizá toda la vida así los mantenga. Y es probable que aquí haya algunos de ustedes así, que le pidan al Señor, le dicen: Señor, dame, y Señor esto, y ves que nada más tu trabajo, y de ahí, pero alcanzas a pagar todos tus biles y tus tickets y todo, pero estás al día, pero aquí estás. ¿Y saben por qué el Señor en su fidelidad no les da a algunos, no les da la proporción que les da a otros? Porque Él sabe que te le vas. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Conocen casos así? Amén. ¿A poco no? De gente que estaba ahí: ay, Señor, que no sé qué. A veces el Señor prueba, pero no pasan la prueba. ¿Sí? Esto está en la soberanía de Dios. Amén. En el secreto de Dios, que solamente Él sabe. Nosotros nada más tenemos que confiar. Ahora, si tú, no lo sé, eres de los que Dios quiere mantener con el pan de cada día, dale gracias a Dios. Yo te aseguro que no te vas a morir, aquí estás. ¿Y ya cuántos años tienes así? Amén. Por su fidelidad. Así como a Pablo le dijo: no te quito el aguijón, por si te lo quito, se te vuela la cabeza de orgullo. Amén. Pues así, quizás a algunos les dice el Señor: confórmate con lo que tienes ahora. Gloria a Está Dios. contento con lo que tienes ahora. Amén. Porque el Señor ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Amén. Porque Él es fiel. Amén. Entonces, confiar en la fidelidad de Dios, hermanos, es uno de los principios o del conocimiento que la verdad es necesario en cada cristiano. Nos libra de la duda, que inclusive nos libra de murmurar contra Él, porque cuando dudamos decimos cosas que nunca debimos de haber dicho. ¿Cuánta gente yo he escuchado decir cosas acerca de Dios, quejándose de Dios,
En Números 14:26 hay un caso ahí. El Señor estaba molesto con Israel. Él los había sacado de la tierra de esclavitud, los había sacado con mano poderosa. Habían visto un milagro extraordinario de que las aguas del Mar Rojo se abrieron, se detuvieron como paredes y ellos pasaron por el medio. ¿Alguno de ustedes ha tenido un milagro así? Que quiere atravesar el río o algo y se detiene todo. No. Después una columna de fuego los acompañaba en la noche y una nube en el día para taparlos del sol, y en la noche les daba calor. ¿Qué Dios tan maravilloso? ¿Por qué no? Sin embargo, ellos eran especiales, se quejaban mucho. No es bueno quejarse, hermano. No es bueno quejarse. Y le decían cada rato a Moisés: Moisés, nos sacaste de esta tierra, nos vas a matar. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Tenemos ganas de pepinos, nos gustan las cebollas, y nos sacaste, aquí en el desierto no hay nada. Y Moisés decía: pero ¿por qué me reclaman a mí? ¿Qué no vieron la mano poderosa de Dios? Y ahora yo les pregunto: ¿qué no han visto en el pasado? ¿Cómo Dios obró? ¿Ha obrado muchas veces contigo? ¿Por qué no lo va a hacer hoy? ¿Por qué no lo va a hacer mañana? Confiar en su fidelidad nos evita la murmuración. Pero miren lo que pasó en Números 14:26. Dios estaba molesto y le dice a Moisés: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Fíjense cómo la queja no era contra Moisés, en realidad era contra Dios. Por eso Pablo decía: yo he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Fíjate lo que dice: sé tener abundancia. O sea, la abundancia no le volaba la cabeza, y la escasez tampoco, no lo hacía quejarse. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Por todo y en todo estoy enseñado, así como para tener hambre, padecer necesidad o tener muchas cosas en abundancia. Es decir, que la situación externa que vivía Pablo, sea de abundancia o de escasez, no movían su fe. ¿Está entendiendo? Todo esto tiene que ver con la fidelidad de Dios, hermano. O sea, las circunstancias externas, cuando sean de abundancia, dele gracias a Dios, disfrútelo, pero comparta. Bendiga al que está en necesidad. Extienda su mano generosa y no se detenga. Oye la obra del Señor. Y cuando está en escasez, tampoco se queje, ni pierda la fe, porque el Señor ha dicho: no te dejaré. Mire, si es necesario, Dios puede enviar cuervos como con Elías y le traen una hamburguesa doble, porque ese es el Dios fiel que tenemos. Y Dios estaba molesto: se quejan contra mí, y le dice: ¿hasta cuándo yo los voy a aguantar? Y yo, cuando escucho cristianos quejarse, procuro darles un consejo. No, mira, mejor cierra la boca, escucha esto o lee esto y no te quejes del Señor, porque al hacerlo, al quejarte tú, estás murmurando contra Él, porque estás diciendo: sí, tú me salvaste, me pasaste por el Mar Rojo, me calentaste en el desierto, en las noches, y en el día me diste sombra, pero ahora ya no lo vas a hacer. Ahora ya no lo hará. No, Él es fiel, hermano. Amén. Él es fiel, pero necesitas confiar en Él. Amén. Gloria a Dios. El Salmo 89, versículo 8. Mira cómo dice aquí acerca de la fidelidad de Dios. Dice, Salmo 89, 8 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? O sea, no hay otro como Él. Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad, ¿qué dice? Te rodea. O sea, rodear habla de un círculo, ¿no? Entonces, tú haces un círculo así, das la vuelta, y donde quiera, a donde quiera que voltees,
Si das 90 grados, 70, siempre está ahí su fidelidad, rodeándolo a Él y a nosotros también. Y tu fidelidad te rodea. Pero luego dice en el versículo 9: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Es inevitable que no venga a mi mente aquel pasaje cuando Jesús sube a la barca, va con los discípulos y les dice: pasemos al otro lado. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y mientras iban, él se fue a dormir. Estaba cansado, como hombre se cansaba, y se fue a dormir. Y cuando iban en plena travesía, dice, de pronto, así dice el Evangelio, se levantó una tempestad de tal manera que la barca se negaba, o sea, se hundía. Y los discípulos, dice el Evangelio de Marcos, empezaron a gritar desesperados: Señor, sálvanos, sálvanos, que perecemos, que no tienes cuidado de nosotros. Y él se levantó, dijo, entonces se dirige al viento y le dice: calla, enmudece, y se hizo bonanza. Pero luego se vuelve con ellos y le dice: ¿por qué no tenéis fe? ¿Dónde está vuestra fe, hombres de poca fe? ¿A qué se refería? ¿Por qué les dijo esto? Porque les había dicho: pasemos al otro lado. Él iba en la barca. ¿Ustedes creen que la barca se iba a hundir con Jesús ahí? No. Y si Jesús está en tu barca, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en lo que tú, si Jesús está ahí contigo, es imposible que te hundas. Amén. No puede hundirse. Amén. Pero vean la debilidad que tenemos. Ellos se desesperaron porque los vientos parecía como que iban a hundir la barca. Entonces aquí el salmista está diciendo: tu fidelidad te rodea, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Y Dios puede calmar las tempestades, hermano. Amén. Entiéndase, situaciones de la vida que nos agobian, que a veces nos tienen allí. Podemos orar: Señor, ayúdame. Y Él puede permitir, si está en su plan, que siga soplando un poco más el viento. Y nosotros seguimos clamando. Pero cuando Él quiere, ya nada más dice: ya, todo tranquilo. Y calma la tempestad. Y viene la calma. Porque Él es fiel. ¿Saben qué es lo único que pide el Señor de nosotros? Fe. Amén. Eso es todo. Fe. Que creamos que Él es fiel. Amén. En primera de Pedro 4:19, el apóstol dice algo bien interesante. Primera de Pedro 4:19. Fíjate este versículo que poco se lee, o si se lee así como son de esos que no nos gustan y los pasamos, ¿verdad? Sí. Dice Pedro: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pero vamos a analizar el versículo, porque tenemos esa costumbre a veces los cristianos, ¿verdad? Aún los que predicamos, de nada más leer pero no explicar el texto. Y no tiene mucho sentido, hay que explicar el texto. Fíjense bien lo que dice, Pongan sus ojos ahí otra vez. En el versículo dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Caray. Como dijo un amigo mío, chirrión, dijo. Caray, ¿cómo? Bueno, según Pedro, dice que en ocasiones algunos, los hijos de Dios, podemos padecer según la voluntad de Dios. Y aquí viene una pregunta que para algunos es difícil dar la respuesta, pero la Biblia sí nos da la respuesta. ¿Cómo es posible que sea voluntad de Dios que yo padezco o pueda padecer? Bueno, ¿qué dice ahí? ¿Cómo es que Dios trata con nosotros? ¿No es a través de las pruebas? ¿Que acaso no prueba nuestra fe, por ejemplo? ¿No probó la fe de Abraham? Vea Hebreos 11, los llamados héroes de la fe.
que por la fe conquistaron reinos, y por la fe Abraham, y por la fe Noé, y por la fe Moisés, y por la fe... Pero esas acciones de fe iban acompañados ¿de qué? De pruebas, de aflicciones. Amén. Y muchas lágrimas. El asunto es que esos eventos Dios los usa para madurarnos, para llevarnos hacia la madurez, para dar mucho fruto. Pero el problema con esto que enseña la Biblia es, otra vez, enseñanzas que se han metido a la iglesia, que te dice, y seguramente usted ha escuchado más de una predicación de algún predicador por ahí que le dice: no es la voluntad de Dios que tú estés en escasez, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y asumen que vida en abundancia es 20 camionetas Ford, 15 casas, vacaciones en Cancún cada 3 meses. Eso es lo que se imaginan. Pero no, Él cuando habló de vida abundante, vida espiritual. Mira, hermano, ¿qué es mejor? Confiar en Dios, en la fidelidad de Dios, cuando no tengo, o tener y nunca confiar en Dios. Las dos son cosas que vivimos, ¿sí? Pero déjeme decirle algo, se complica recibir textos como estos por las enseñanzas que hoy se han dado. Y cuando alguien tiene algún percance, alguna situación difícil, una prueba, a veces una enfermedad, dice: no la recibo, recházala, es del diablo, dice. Pero si analizamos eso, por ejemplo, nada más un ejemplo, Jonás, que le dijo: ve y predica, y no fue. Y dice que Dios preparó un gran pez que lo tragase. Luego una tempestad, y luego un pez. Todo lo hizo Dios. Usted lee todo el libro de Jonás, no aparece el diablo allí. En ningún versículo, ¿verdad que no? ¿Quién fue el autor intelectual de todo? ¿Quién estaba atrás de todo? Bueno, oiga, se lo traje un pez, pues no ha de ser muy agradable, ¿no? Ha de ser medio de mucha aflicción, ¿no? Y de sufrimiento, ¿sí o no? Pero ¿por qué tuvo que hacerlo Dios así? Porque Dios también al que ama disciplina. Ese es otro punto que voy a tocar rápidamente. Por su fidelidad. Entonces, no. Aquí en este versículo, es profundo este versículo. Voy a volver a leer. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Hay varias respuestas por las cuales nosotros podemos pasar pruebas y tribulaciones, cosas que nos hacen sufrir o que nos hacen llorar. A veces es disciplina de Dios, a veces Él está probando nuestra fe. Hay varias respuestas, pero aquí lo conducente es lo siguiente: pregúntele directamente al Señor: Señor, lo que estoy pasando, pero le voy a decir cómo. Si tú quieres revelármelo, revélamelo. Si no, está bien, fortalece mi fe, ayúdame a pasar la prueba, pero no te negaré, pero no me voy a echar para atrás. Pero si está bien decírmelo, está bien. Generalmente, de manera general, Dios nos dice. A veces que yo le he preguntado y me ha dado varias respuestas. Una vez me dijo: estoy probando tu fe. Estoy probando tu fe. No, está bien, Señor. Otras veces guardaba silencio, pero yo no insistía. Otras veces, una vez me dijo: te estoy disciplinando. ¿Por qué? Porque te he dicho esto y esto y esto y no me has obedecido. Necesitas hacerlo. Y te tuve que tumbar en la cama a ver si así, estando quieto, me escuchas. Ay, sí, Señor. Y hasta el diagnóstico me dio en una ocasión. Los médicos, entre ellos un médico que Barbosa, que operó a Tony, él es un cardiólogo y le operó del corazón a Tony. Y él fue uno de los médicos que me atendió en una enfermedad que nunca dieron con ella, pero yo estaba mal. Y no me encontraba, y estudios y nada. Y el doctor Orsa, que es pastor también de una casa de oración,
decía, ay hermano Chuy, pues pastor, dice, mire, por el cuadro que presenta usted debería estar retorciéndose de dolor, o sea, por cosas difíciles de explicar. ¿Te duele aquí? ¿Te duele acá? No me duele nada, pero me siento mal. Me agarraron unos escalofríos horribles, hermano. Entonces cuando yo le pregunto, Señor, ¿por qué? Dice, porque te estoy disciplinando por esto, no me has obedecido. Y cuando dice, está bien, Señor, sí lo voy a hacer, sí, perdóname, Señor, lo voy a hacer. Entonces el Señor me dice, mira, dile a los doctores que el problema está en el hígado. Tienes amibas en el hígado. Y yo dije, ay Señor, bueno, está bien, lo voy a decir. Entonces entra el doctor Barbosa, obviamente cristiano, y otro, un especialista que según es el mejor de Guadalajara, ¿verdad? Y ahí traía unas placas y estudios, y entonces le dije al doctor Barbosa, ven, acércate. Yo estaba acostado en una cama y le digo, el Señor me dijo que son amibas en el hígado. Y no, así le hizo literal, le hizo, se agarró la corbatita y le hizo, pastor, le digo, no, en serio. Dice, ¿de veras? Le digo, sí. El Señor me dice, sí. Dice, es que este es el mejor radiólogo. Si le digo que te pasa otra vez el escáner, se va a ofender. Pues dicho y hecho. Le dice, oiga doctor, ¿puede pasar? Lo pasamos otra vez. Y hizo así. Yo vi. Y dice, doctor, por favor, a mí no se me va una. Dígame un caso que se me ha ido a trabajar juntos. Dígame una que se me... No, yo sé que tú eres el bueno de aquí. Dice, pero ¿podemos pasarlo otra vez? No me ofenda, doctor. Dice, por favor. Ok. Me vuelven a pasar y están viendo una pantalla y luego dice el doctor Rosa, párate aquí. Dice, mira, ve aquí. Y le hace, no puede ser. No, yo lo revisé, no había nada ahí. No, pues ahí está. Fíjate, hasta el diagnóstico me lo dio. Increíble, ¿no? Y ya, me dijo, no, ya sabemos que te va a un tratamiento en 3 días. Al primer día, al otro día ya estaba yo levantado y hacer lo que el Señor me había dicho. Pero me trató, me disciplinó. A veces prueba mi fe, a veces prueba mi paciencia, a veces. Pero Dios es fiel, hermano. No tenga temor, Él está allí y nos va a ayudar. Entonces Dios es fiel cuando nos da y también cuando no nos da. Cuando nos sana y cuando nos deja un ratito allí, Él sigue siendo fiel. Amén. Pero también una de las bendiciones de su fidelidad es que Él es fiel en perdonar nuestros pecados. Amén. Dice ahí 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Ay, hermano, si Dios no fuera fiel, ya como cristianos todavía seguimos equivocándonos. ¿Lo reconocen? Ya, ¿cómo nos duele cuando nos equivocamos y le fallamos al Señor? ¿Sí le duele? Sí. Esa es una buena señal. Sí. Esa es una buena señal en un cristiano. Cuando le duele de verdad y se avergüenza delante de Dios. ¿Cómo yo pude decir eso? ¿Cómo pude reaccionar así, Señor? Ay, está un Señor, perdóname. Pero aún ese perdón se recibe por fe. Pero ¿qué dice aquí? Si confesamos. ¿Se entiende? Si nos arrepentimos, ¿Él es qué? Fiel. Significa que Él nos perdona. Esa es una de las, para mí, de las bendiciones más espirituales, más, digamos, lo voy a decir así, de mayor nivel, por decir alguna palabra. Que Dios es fiel para perdonar, porque seguimos equivocándonos. Amén, hermanos. Amén. Y bueno, un par de puntos más, porque Dios es fiel cuando nos disciplina. ¿Usted deja que sus hijos hagan lo que quieran? No, aquí usted tiene un problema, porque aquí le llaman al 911 y si usted hace algo y hay muchos problemas entre los padres. Pero pues con el Señor no hay 911, ¿a quién le llaman? El Señor disciplina y te da tus... O sea, ¿con quién lo van a reportar el 911?
Dice en Hebreos 12:5: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ok, mire: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Aquí el verbo menospreciar, no menosprecies la disciplina del Señor, en griego tiene una idea que nos aclara el significado. Significa salir corriendo. Cuando yo leí esto en el griego que se escribió el Nuevo Testamento, dije: ay, ¿cómo cobró sentido? Porque yo me acuerdo cuando hacía alguna travesura y mi mamá o mi papá decían: ven para acá, muchacho, y yo salía corriendo, huyendo de la disciplina. Pero debo de decirles algo: siempre me alcanzó mi papá. Nunca me pude escapar. Siempre me alcanzó. ¿Ustedes creen que podemos huir y correr de la disciplina del Señor? Pues nada más pregúntenle a Jonás. Cuando lleguen al cielo, búsquenlo. Díganlo: oye, a ver, cuéntanos. No. ¿Lo leíste? Sí, lo leía. Y el Chuy Olivares nos habló y nos dijo que te preguntara. Y te va a decir, ¿qué te va a decir? Por más que huí, por más que corrí, me alcanzó. Y tuve que rendirme. Y fui a predicar. Y se convirtieron todos y no me gustó. Hasta eso se enojó. No, era terrible el Jonás, pero sigo leyendo. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Cuando un padre disciplina a sus hijos, los niños reaccionan así. Así son los niños. Dicen: no me quieres, ¿verdad, papá? No me quieres. Claro que te quiero. Entonces, ¿por qué me disciplinas? Porque te amo. Y no les entra. Dicen: no. ¿Me disciplinas? No porque me amas, porque si me amaras, dicen ellos, me dejarías agarrar la troca, me dejarías comerme 2 litros 3 libras de helado, o qué sé yo, te dejarías que... Y tú dices: no. Pero entonces no me quieres. No, porque te quiero, no te permito muchas cosas que tú no entiendes. Así nos pasa. Así nos pasa. El Señor al que ama, ¿qué? Pero no huyas, no le vas a ganar. Porque por su fidelidad, Él es el mejor Padre que puede haber. Amén. Y como es fiel, nos disciplina. Y luego dice en el versículo 6: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Suena fuerte. Azota al que recibe por hijo. Amén. Pero sí le da sus varas. ¿Le han sentido la vara del Señor? Amén. Se vale sobar, como dice. Dice el versículo 7: si soportáis la disciplina. Soportar la disciplina, o sea, aguantar. Ahora sí que aguantar la vara, Si soportáis la disciplina, mira lo que dice: Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y miren el versículo 8: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, ¿sabes lo que es un bastardo? O sea, alguien ilegítimo, que no es hijo. Y aquí es donde muchos cristianos, por la mala enseñanza, se confunden. Es decir, no obedecen, maltratan al esposo, se rebelan contra sus padres, pero ellos dicen que son cristianos, se creen cristianos y hacen de todo. Entonces alguien les dice: hermano, o mira, muchacho, no, el Señor me bendice. Sí, pero lo que estás haciendo, no te confundas, lo que estás haciendo, mira, estás maltratando a tu esposa, hermano. ¿Cómo? No, pues me sigue bendiciendo, mi negocio va mejor. No, eso se merece la señora que le dé sus... ¿Cómo se lo va a merecer? O sea, no lo entienden. Voy a esto, escúchenme. Si alguien persiste en desobedecer a Dios, violentar sus principios,
y no le pasa nada, es porque no es hijo. Amén, gloria a Dios. Es un bastardo. Yo no tengo autoridad sobre los que no son mis hijos. Yo he visto jóvenes violar la ley y aventar una botella y romper el vidrio de un auto, pero yo no les puedo decir nada, no son mis hijos. Pero los míos sí. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, si alguno aquí hace de las suyas, hace y deshace, y dice, no pasa nada, no te confundas, es que lo más probable es que no seas hijo de Dios. Amén, gloria a Pero Dios. si has sentido la vara de Dios, alégrate aunque llores. Amén. Alégrate porque eres hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Lo entendieron? Amén. ¿Les costó trabajo? Poquito. Pero mira, quiero terminar con esto. Este está tremendo. Salmo 119, versículo 75. Termino con esto. Este salmo es tremendo. Salmo 119, versículo 75. Yo quiero que pongan atención cómo comienza. Dice, conozco, oh Jehová. ¿Cuál fue nuestro texto de Deuteronomio al principio? Conoce que yo Jehová soy Dios, Dios fiel. Conoce. Y aquí el salmista dice, conozco. Ya lo viví, ya lo experimenté, sé quién eres, Señor. Sé cómo obras, sé cómo trabajas, sé cuándo me disciplinas, sé cuándo esto, el otro. Conozco, oh Jehová, que tus juicios, o sus veredictos y del por qué hacen las cosas, ¿son qué? Justos. Pero mira, pon atención. Y que conforme a tu fidelidad, ¿qué? Me afligiste. ¿Qué significa esto? Que Dios es fiel cuando quebranta a sus hijos. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Pero también es fiel para consolarnos. Porque el versículo 76, el que sigue, mire lo que dice. Después de haber dicho, y que conforme a tu fidelidad me afligiste, y luego en el 76 dice, sea ahora tu misericordia para consolarme. ¿Cómo conoció aquí el salmista al Señor? Conozco que eres fiel y que conforme a tu fidelidad me afligiste, pero también sé que eres misericordioso. Y ahora consuélame, Señor. Consuélame. Muchas veces buscamos, en medio de la aflicción o la prueba, o del sufrimiento o la necesidad, el consuelo del hombre. Puede ayudar en algo, pero en realidad lo que debemos de buscar es el consuelo de Dios. Amén. Eso es algo que tenemos que ejercitarlo, ¿no? Porque mucha gente busca el consuelo y el apapacho y la palabra bonita de alguien, de un hermano cristiano, del pastor, pero los pastores a veces estamos peor que ustedes, de desconsolados. De verdad, somos igual que ustedes. ¿Sí saben eso, no? El ser pastor es una de las actividades, por el lado humano, más injustas que hay. Les voy a decir por qué. Les voy a abrir mi corazón. ¿Saben por qué? Porque uno se lo pasa toda la vida haciéndoles bien a las ovejas. No es queja, no, Dios lo sabe, no es queja, pero para que se ubiquen un poquito. Yo tengo 35 años pastoreando la misma congregación. 35 años, más de la mitad de mi vida, haciéndole bien a mucha gente, orando por ellos. Te despiertan a las 3 de la mañana, se mueren, los entierras, se enferman, oras por ellos. Tienen necesidad a veces y tú ves, no te piden, ellos están confiando en Dios y el Señor te dice, lo que tienes guardado, hazlo. Yo así se hermano, ay, Dios me contó, yo no le, no, pero mi Dios me dijo, ándale, hermano, o sea, sí, pero se comete un error y se les olvida los 20,000 atenciones y bondades
Y con muchas... Yo conozco iglesias donde el pastor ha dado su vida. Hombres fieles, pero como ustedes también nos equivocamos. Y se van contra él cuando más los necesita. Amén. Por eso decía, es una de las cosas más, pues, injustas, pero como dice la ranita esa de los memes, ¿verdad? Pero luego me acuerdo que soy pastor y se me olvida. Pero también tenemos nuestro corazoncito, ¿cómo no? Duele y... Amén. ¿verdad? Pero Dios, o sea, por ejemplo, imagínense una vez una hermana me dice, ay pastor, usted es muy impaciente. Le digo, ¿de verdad soy impaciente, hermana? Le digo, en ese tiempo, le digo, tengo 33 años aguantándolos. Eso es ser impaciente. Dice, ay no, ¿verdad? No, pero llega el consuelo del Señor. A veces está uno bien cargado. Es que mira, hermano, uno tiene sus mismas situaciones, problemas de la familia, del tío, de la mamá está enferma, y luego aconsejar, dirigir, orar por tantos, es bien duro. Por eso tienen que orar por sus pastores, porque no es fácil el ministerio, y siempre sostenerlos en oración, siempre. Yo sé que hay mucha gente que ora por mí, yo lo percibo, ¿entienden? Por ese lado también la gente va madurando, creciendo, ¿verdad? Y Dios nos consuela también, pero es porque Él es fiel. Amén. Amén. Vamos a terminar haciendo una oración, pero así bien práctica, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes están en una situación en la que quizás estén así medio desesperados, pero yo quiero desafiarlos a que tengan fe para que Dios muestre su fidelidad? ¿Hay alguien así? Levanten su mano, porque queremos orar por ustedes, ¿sí? Ok, hay una persona ahí. ¿Algunos de ustedes sienten la disciplina del Señor? Es porque Él es fiel. ¿Te duele? Sí, pero fíjate lo que dice David, pues el del Salmo, dice, conforme a tu fidelidad me afligiste, pero luego dice, sea ahora tu misericordia para consolarme. ¿Saben? Este versículo, cuando mis hijos estaban pequeñitos, el trato de Dios, y allí me enseñó un área paternal. Cuando yo los disciplinaba, tenía que hacerlo, porque no podía dejarlos sin disciplina. Así como Dios no nos deja sin disciplina, siempre nos corrige, no nos deja pasar nada. Una vez una hermana estaba dando un testimonio en una iglesia, dice, ay hermanos, el Señor me da todo lo que le pido. Ay, no, yo soy una chiqueada del Señor. Ay, a mí, yo soy una consentida del Señor. Y los hermanitos, amén, gloria a Dios. Le dije, pues ahorita que subo ahí, pues en el amor de Cristo, como pastor la voy a corregir. Estaba en una iglesia del pastor amigo mío, ¿no? Y les dije, no, hermano, no, Dios no tiene consentido. ¿Saben lo que es un consentido? Pues que Dios le deja hacer. Un consentido es el que hace lo que quiere. Y a ver, vamos a reflexionar. Dios, ¿usted deja que sus hijos hagan lo que quieran? No, pues no. Pero algunos sí. Y fíjese, a lo mejor les dije, a lo mejor usted cuando era niño usted tuvo un consentido. ¿A poco no le echaron a perder la vida? Porque le dejaron hacer lo que usted quiso. Y hubo gente, no, sí, algunos empezaron a llorar. Les dije, no, hermanos, Dios no tiene consentidos. Dios al que ama, disciplina. Pero también consuela. Y esto me enseñó en mis tiempos de formación con mis hijos. Les disciplinaba y los dejaba que lloraran ahí. Y pues, no, uno no los quiere disciplinar, pero uno tiene que mantenerse firme, ¿no? Y después de una hora, hijo, ven, o hija. Entonces lo sentaba y lo abrazaba. O sea, y les explicaba, mira, así es Dios. O sea, ¿reconoces que necesitaba la disciplina? Sí. ¿Me perdonas, papá? Claro, hijo. Pero mira, acuérdate de esto. No, sí. Y lo abrazaba. Y lloraba. Y luego él me abrazaba. Así es Dios, hermano. Por eso David dijo,
conforme a tu fidelidad me afligiste, sea ahora tu misericordia para consolar. ¿Alguien también necesita el consuelo del Señor? Amén. ¿Sí? Levanta su mano. Si alguien necesita el consuelo. Ok, los que levantaron su mano, que estén en una situación, pónganse de pie. Vamos a orar por ustedes. Porque la Biblia dice que nos gocemos con el que se goza, que lloren con el que llora, que nos alentemos los unos a los otros. Así dice, ¿no es cierto? Que somos un cuerpo, y si un miembro del cuerpo se duele, todos los demás se duelen con él. O sea, significa nos solidarizamos. Yo trato de ponerme en la situación del hermano. Siempre que hay alguna situación, mi reflexión es, ¿qué necesitaría yo si yo estuviera en su lugar? Pues que el esposo perdió el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, y trato y eso es como identificarse. Entonces el Señor obra, ¿entienden? Y oramos y Dios obra porque somos un cuerpo. Amén. Así es que vamos a orar por ustedes. Que Dios, que ustedes sigan teniendo experiencias con Él, de conocerlo. Dios es fiel, hermano. Amén. Ustedes nunca se van a olvidar de las experiencias que vivieron cuando le dan a Él la oportunidad de hacerlo. Amén. ¿Les puedo pedir algo más? Vengan aquí adelante. Vamos a orar por ustedes. Vengan, no tengan temor ni vergüenza. Vamos a orar por ustedes. Porque Dios es fiel. Amén. Amén. Hace muchos años, ahora unos 25, yo estaba predicando en un lugar. Esténse un poco más, ¿no? Por favor, para que puedan acercarse. Y no sé, el Espíritu Santo me fue llevando a una afirmación. Y yo dije, si Dios no obra como Él dice que va a obrar con ustedes, yo dejo de predicarlo. Hagan de cuenta como que abundó más la manifestación del Señor. ¿Cómo dejar de predicarlo? Él es fiel. Pero crean, confíen, denle la oportunidad de lo que sea. Él es fiel. Amén. Amén. ¿Nos ayudan a orar por ellos? Ustedes que están allá en las bancas, se ponen de pie, tienen sus manos hacia acá. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por nuestros hermanos, Señor. Señor, tú eres un Dios bueno, paciente, misericordioso y fiel. Gracias, Señor, porque tú nos amas. A veces no entendemos las situaciones, pero tu palabra viene y nos aclara, Señor. Y esto es maravilloso. Tú conoces, Señor, las vidas de cada uno de mis hermanos. Probablemente y de seguro que cada quien tiene su situación, su experiencia. Quizá alguno está en una situación de estrechez económica o de prueba económica, pero Señor, muéstrale que tú eres fiel. No tiene que ir con nadie a pedir nada, que confíe que tú vas a obrar a su favor. Otros quizás, Señor, están orando por tiempo, por alguna situación, quizás la salvación de algún familiar o alguna situación en la familia o en el trabajo, y parece como que no responden. No es que no respondas, es que estás quizá probando su fe. Fortalece la fe, Señor, de los que están en esa situación, Señor, y en su momento tú das la respuesta, como cuando respondiste con Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Tu oración ha sido escuchada. Había llegado el momento en que Juan el Bautista nacería. Igual con Abraham, tú le prometiste un hijo y pasaron 25 años. Finalmente llegó el hijo de la promesa. Y él se desesperó a la mitad del camino y tuvo un hijo que no heredó la bendición porque había sido de su iniciativa.
pero llegó el momento y cumpliste tu promesa. Y hoy, Señor, tenemos ya al Hijo de Dios, al Mesías, nacido del linaje de Abraham, quien ya ofreció su sacrificio perfecto en la cruz, mostrando amor de tal manera para que todo aquel que en él cree no se pierda. Si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, Señor, que su corazón se rinde a ti, tú lo salves. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, seca las lágrimas, el consuelo venga en este momento, Señor, y su fe salga purificada como en horno de tierra, 7 veces purificada, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque aún a veces no responde la oración como con Pablo, su aguijón, pero era por tu fidelidad, Señor, para que tu apóstol no se ensoberbeciera ni se enorgulleciera, y le tuviste que dejar ese aguijón, pero él lo entendió. Danos entendimiento, Señor, que si hay algo que no estás aparentemente respondiendo como queremos, por tu fidelidad, Señor, tú lo estás dejando ahí para seguir formándonos, para seguir tratándonos. Los hermanos que están allá en las bancas, voy a pedir que se acerquen unos con otros. Pon tu mano en el hombro de tu vecino y vamos a orar unos por otros. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por esta noche hermosa, Señor. Pedimos por el hermano que está a mi izquierda, a mi derecha, Señor, que tú lo guardes, que tú te reveles a él, que tú te muestres, Señor, y toques su corazón, extiendas tu mano de consoladora y acaricies, Señor. Acaricies con tu Espíritu Santo sus heridas y las sanes, Señor. Fortalezca su fe. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por este día, por esta noche hermosa. Tenemos mucha paz, Señor. Estamos contentos, nos sentimos bendecidos, Señor, porque tú te estás mostrando como el Dios fiel, en quien confiaremos hasta el último día de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Abrácense unos a otros y dile a tu hermano: ánimo, hermano, el Señor es fiel. ¿Cómo está?